Muy buenas noches, bienvenidos a Enfoque de Actualidad, una semana más en la 8 Televisión de Segovia. Hoy hablamos del transporte urbano de viajeros, las directrices por las que se va a desarrollar el servicio de autobuses urbanos de Segovia está en pleno debate municipal con las bases marcadas por el Gobierno y las alternativas que aporta la oposición. Después de una prórroga de la actual empresa, se espera que la nueva concesión se haya adjudicado y esté en marcha hacia el verano del próximo año 2017 y que el pliego de condiciones pueda someterse a la aprobación en los próximos meses antes de finalizar el año. Hablamos de un servicio que afecta a más de 3 millones de usuarios al año, aunque llegó a contar con 3,6 millones, la media que alcanza una ciudad con el doble que habitantes de Segovia. Los ciudadanos dan un notable a los urbanos, es indudable. Han mejorado tras vivir unas etapas de bochorno en el pasado hace ya 12 años. Ahora la renovación de la concesión debe ser para mejorar también las condiciones y otros detalles importantes como la atención al público o la repercusión en los peatones y en los conductores de automóviles que, en contra del sentido común, ven cómo se adaptan las calles al tamaño de los autobuses y no al contrario, aunque su diseño arranque en la época medieval y sea patrimonio de la humanidad. Hoy entraremos en el fondo de la cuestión con el portavoz del Gobierno municipal, Alfonso Reguera, y con el responsable en materia de tráfico del Grupo Popular, Juan Antonio Miranda. Pero antes vamos a ir con los datos que nos ponen el foco sobre esta información, sobre los autobuses, el servicio de autobuses urbanos de Segovia. Y lo hacemos con la compañera María Victoria Domínguez. Buenas noches. Muy buenas noches, Aurelio. Buenas noches a todos. Pues vamos a comenzar con los datos del transporte público en Segovia y después avanzaremos con las propuestas del equipo de gobierno y de otros grupos políticos municipales. Los datos dicen que en el transporte público de Segovia hay 13 líneas, 28 vehículos y 68 conductores, 154 paradas. 3.108.494 viajeros del 30 de junio de 2015 al 29 de junio de 2016, que es el año natural de contrato. Son los últimos datos facilitados por el Ayuntamiento de Segovia. Las líneas más usadas son la 4, la circular, con 845.600 viajeros, y la 5, la de Nueva Segovia, con casi 450.000. Mientras que las líneas menos usadas son la 9 del casco histórico, con 6.261 viajeros, y la Búho, la 10, que solo funciona viernes y sábado y vísperas de festivos, con casi 29.000 viajeros. Las líneas que se suprimen, según el borrador presentado por el equipo de gobierno, son la 11, la del acueducto al AVE, que tiene casi 200.000 viajeros al año, y la del barrio de la Comunidad de Ciudad y Tierra, la línea 14. Vamos a conocer ahora el borrador que presentaba el equipo de gobierno hace casi 2 meses. Un borrador en el que se establece en el pliego de condiciones que se renuevan los 15 vehículos que todavía quedan de 2004. Además, se suprimen algunas líneas, se refuerzan otras. Vamos a verlo. Mejorar y modernizar el servicio de transporte urbano de Segovia es el objetivo del nuevo contrato, que no entrará en funcionamiento antes de un año. Se comprarán 15 vehículos nuevos de gasoil. Que lo que nos hemos propuesto es potenciar las que tienen más demanda, reorganizar y optimizar las que tienen menos y mantener todas las demás. Aunque se propone la desaparición de la línea del barrio de la Comunidad, el recorrido se incluiría en la de Nueva Segovia, y de una línea a la estación del AVE, la del acueducto. Solo se contempla la que sale de la comisaría, que se amplía a El Carmen y Nueva Segovia. Se potencian las que tienen más usuarios, la circular y Nueva Segovia. Aumentando un autobús más en la 5 y un autobús más en la 4, por lo que podemos dar un servicio a Nueva Segovia con una frecuencia de cada 7-8 minutos. Y la del casco histórico, consensuada por los vecinos, se quiere hacer llegar hasta San Lorenzo para dar servicio a los usuarios del centro de salud. Se presta mucha atención al mantenimiento y la limpieza. Incorporando un nuevo mecánico, lo hacemos incorporando un nuevo taller y lo hacemos también
incluyendo en el documento una auditoría mecánica anual. Mejoramos también la limpieza, tanto interna como externa. La interna duplicando los tiempos de limpieza y la externa incorporando un nuevo arco de lavado. Los autobuses tendrán wifi, puntos de recarga de móvil y un sistema por el que el conductor debe superar un control de alcoholemia para poner en marcha el vehículo. Habrá información en 30 paradas del tiempo que falta para que llegue el autobús, información que también se facilitará a través de los teléfonos móviles. El pliego de condiciones contempla un periodo de vigencia de 10 años a 2,9 millones anuales. Decíamos que se suprime la línea 14, pero no el servicio, que quedaría incluido en otra línea, la 5, la de Nueva Segovia. De la misma forma, el servicio a la estación del AVE estaría cubierto por la línea 12, que sale desde la comisaría, y solo se suprimiría la parada del acueducto. Esta es la propuesta del equipo de gobierno a partir del estudio realizado por la consultora Solutrans. Y vamos ahora con los grupos de la oposición. El PP plantea una propuesta alternativa con más autobuses, más pequeños y más frecuencias. Y recuerda que el nuevo pliego llega con retraso. Vamos a tener que sufrir, vamos a tener que padecer de nuevo, por lo menos, como decía, en invierno y en verano, cada uno con sus circunstancias, pues todos los inconvenientes que yo creo que todos los segovianos usuarios del servicio, por desgracia, ya conocen. Aseguran que el nuevo pliego, además de atender las demandas de los conductores, debería de dar un servicio equilibrado a todos los barrios, con más autobuses y mayores frecuencias, y vehículos adaptados a la línea que cubran, por ejemplo, eléctricos o híbridos para atravesar la avenida del acueducto y minibuses para las calles más estrechas, como José Zorrilla. La línea 7, que la mantenemos en el trayecto que discurre por los polígonos del Cerro, por el centro comercial de Luz de Castilla, incluso por la posible ampliación al polígono de Ontoria que está propuesta, pasar por José Zorrilla y luego, a partir de Somorrostro, ir por Independencia, luego Avenida de Acueducto y subir por Ezequiel González, Conde Sepúlveda y vuelta otra vez. Proponen también mantener el bus eléctrico de la línea 9, pero modificando su recorrido para que llegue al Hospital General y al Centro de Salud Segovia 3, en San Lorenzo. Tampoco están de acuerdo con eliminar las actuales líneas que van a la estación de Guiomar. Una ciudad, lo mínimo que tiene que tener es una continuación de que cuando uno llega a la estación Guiomar, pues no se encuentre allí un poquito abandonado, ¿no? Que tenga un autobús, porque es preciso. O sea, creemos que hay que mantener las dos líneas. También incluyen modificaciones en el Búho y las líneas 1 y 11. El resultado, un nuevo mapa de transporte urbano que conecte toda la ciudad, evitando las zonas fuera de servicio que, aseguran, presenta la propuesta del equipo de gobierno. Y los grupos minoritarios también han realizado sus aportaciones. Hay algo en lo que coinciden Ciudadanos, UPyD centrados en Segovia e Izquierda Unida, y es en su rechazo a que se suprima la línea 11, la del acueducto, a la estación Segovia-Guiomar. Es imposible que quiten la línea 11, o sea, nos oponemos de forma rotunda. La utilizan también las personas que van por la mañana a trabajar a Madrid y que todo el barrio de San Lorenzo, los barrios, todos los aledaños, El Salvador y todo eso tendrían un perjuicio enorme. Es una vía de comunicación de nuestro turismo directa. El turismo es básico para esta ciudad y suprimir una de las dos líneas que une la estación del AVE, que ya de por sí está lejos, con el centro de la ciudad, creemos que sería negativo y contraproducente para el turismo en Segovia. Incluso Izquierda Unida propone que se amplíe y que comience en San Lorenzo. Desde el centro de salud de San Lorenzo, ya que cuando viene de la estación del AVE baja por la Cuesta de la Zorra, pues creemos que podría tener ahí la parada de inicio. Y UPyD recuerda que había pedido la instalación de marquesinas al inicio y fin de las dos líneas del AVE. Es el momento de que explique el equipo de gobierno cómo pretende que se haga el arreglo y mantenimiento de las marquesinas, si lo quieren incluir dentro del pliego de transportes, si al final no se va a incluir, si se mantiene la línea 11, si se va a poner la marquesina en el azodejo o no se va a poner, y si han iniciado conversaciones con Adif para poner marquesinas en la estación. Creemos que es importante, quizás más que poner wifi o los etilómetros, pues creemos que es más importante el tema de las marquesinas. Tanto Ciudadanos como UPyD aseguran que la documentación que les ha entregado el equipo de gobierno es escasa y la información vaga, tan solo una presentación de las nuevas líneas y un esbozo de futuras mejoras. Como no tenemos datos,
Pues nosotros hemos pedido por darnos el borrador para poder estudiar y hacer propuestas reales con datos, como se hacen las propuestas. No se puede dar el borrador. Izquierda Unida añade otras propuestas, que parte de los 15 autobuses nuevos sean híbridos. Y son autobuses que reducen las emisiones. Evidentemente sigue habiendo emisiones porque tiene un motor de combustión, pero pueden reducir las emisiones entre un 20 y un 30%. Y que parte de la plantilla de mantenimiento tenga turno de noche. ¿Por qué decimos esto? Porque esas pequeñas averías con las que llegan los autobuses por la noche podrían ser reparadas para que al día siguiente saliesen los autobuses en perfectas condiciones. Y ahora mismo no pasa. Galindo pide además que la línea del casco histórico empiece en la Plaza Mayor y que se garantice el mantenimiento de toda la plantilla a largo plazo. Muy apropiado. Arco Ramírez mantiene sus rebajas, la calidad de Arco Ramírez con los mejores precios. Chalets en Robledo desde 168.300 euros. Pisos en el campo de Polo desde 41.756 euros. Infórmese en el 921 47 14 74 y en nuestra página web arco-ramírez.com. Arco Ramírez, oportunidades como esta no se pueden dejar escapar. Pues estos son los datos y estas son las propuestas y las opiniones de los diferentes grupos políticos. Nada más. Buenas noches, Aurelio. Muchísimas gracias por traernos todas las aportaciones y sobre todo los elementos en los que se va a centrar el próximo encuentro, en el que mantendremos con el portavoz del equipo de gobierno municipal y con el responsable en materia de tráfico del Grupo Popular. Muy buenas noches, Victoria Domínguez. Gracias, buenas noches y hasta la próxima semana. Gracias. Vamos a pasar unos minutos de publicidad. Estamos en Enfoque de Actualidad. Hoy hablamos del servicio de transporte urbano de viajeros en Segovia. Lo vamos a charlar con el portavoz del equipo de gobierno municipal, Alfonso Reguera, y con el responsable en materia de tráfico del primer partido de la oposición, del Grupo Popular, Juan Antonio Miranda, a quien saludamos. Buenas noches. Buenas noches. Hemos visto, hemos puesto el foco sobre la cuestión, hablando de número de usuarios, hablando de las diferentes propuestas, pero ahora con nuestra compañera Noelia Duque vamos a ir a ver qué opina la calle sobre este servicio. En las últimas semanas hemos escuchado muchas quejas sobre el estado de los autobuses. Se está negociando el nuevo pliego y también se habla de nuevas frecuencias, nuevas líneas o cambio de horarios. Hemos salido a la calle a preguntar a los segovianos, a los usuarios, qué les parece el servicio y les va a sorprender lo que nos han dicho. Estamos preguntando por el servicio de autobuses urbanos en Segovia. ¿Es usted usuaria habitual? Normalmente sí. ¿Qué le parece el servicio? ¿Funciona bien? ¿Cree que tiene algunas deficiencias? ¿Algo que se pudiera mejorar? Bien, funciona normalmente bien. Lo cojo a diario para ir a trabajar. ¿Qué te parece el servicio? La verdad que está bien. Comparado con Madrid, a mí me gusta. Es puntual el autobús y siempre va bien. ¿Eres usuaria habitual de los autobuses urbanos? Sí, normalmente sí. ¿Y qué te parece el servicio? Pues bueno, sí, no se retrasan ni llegan puntual normalmente. Bueno, de vez en cuando. ¿Y qué te parece? Bien, es cómodo y no sé, ahorras, ¿no? ¿Cómo valora usted el servicio de autobuses de la ciudad? A mí me encanta, está estupendamente. Me parece bien. Quizá, pues yo qué sé, hay veces en horas puntas o días así que vienen con retraso y te fastidian un poco, pero en general, bien. ¿Es usted usuario habitual de los autobuses urbanos? Normalmente. ¿Qué le parece el servicio que ofrecen? Lo ofrecen muy aceptablemente bien, pero es un pequeño desastre que unos autobuses de ese tamaño, normalmente vacíos al 90%, están subiendo y bajando a la parte antigua de Segovia sin parar los motores y contaminando. En los últimos meses hemos oído muchas quejas del estado de los autobuses, por ejemplo. ¿A ti qué te parece? Hombre, sí que es verdad que sobre todo la parte de atrás de los autobuses está un poco más descuidado. Pegan muchas pegatinas, van los asientos un poco sucios, pero bueno, en general. Normalmente no están muy mal, ¿eh? Hay alguno que peor, pero bueno. Hombre, un poco de traqueteo sí que se escucha, normalmente sí. Sí, también hay problemas dentro de los autobuses, sí que me he dado cuenta de alguna. Porque suena mucho por dentro. Yo que voy con el niño, pues notas un montón el ruido que hay dentro, que están cosas sin... Por ejemplo, se suelta alguna puerta, se suelta alguna cosa, o hasta las barras de
sujetarse si está lleno, está alguna suelta. Entonces sí que lo he notado. Yo no he notado nada, ¿eh? Sí, hay veces que sí que es verdad que hace mucho, o tiene la calefacción muy fuerte y también molesta. ¿Usted qué le pediría al servicio de autobús? Pues eso, que a lo mejor en horas puntas sí que podrían reforzar un poco, pues yo qué sé, las líneas, ¿no? Hombre, hay personas bordes que te ven correr y arrancan, o que les cuesta trabajo a las personas mañanas bajar la rampa. Tienen que arreglar también lo demás, los ruidos y no sé, en comparación con los buses de Madrid estos son peores. Sí, que también trabajo en Madrid, entonces aquí se nota un montón la diferencia de los autobuses. Se nota mucho la suspensión porque son muy bajos y se siente el suelo totalmente. En algunas ocasiones yo he hecho falta un poquito más de servicio, pero también soy consciente de que tampoco a ciertas horas, o sobre todo a muchas horas, hay pocos usuarios, o sea que yo encuentro que es un poco difícil. Yo creo que habría que hacer un restyling del servicio de autobuses en Segovia, poner autobuses eléctricos muchísimo más pequeños y con otras frecuencias. Pues sobre todo los fines de semana, porque se queda un poquito corto. En la que yo utilizo está bien, la 5. La 5 y la 4 está bien. Yo me imagino que hay que comunicar mejor Segovia, porque hay muy poca comunicación transversal, es toda muy centralista, como son las carreteras en España, con el punto cero en la Puerta del Sol, pues aquí todos en la Puerta de Hacienda, más o menos, ¿no? Yo creo que había que racionalizar el transporte y eso sería mucho mejor para el ayuntamiento, que le costaría mucho menos dinero, y mucho mejor para los ciudadanos, que tendríamos un mejor servicio. La opinión de los ciudadanos que nos ha traído nuestra compañera Noelia Duque, que yo creo que va a ser la primera pregunta que ya está servida. Alfonso Reguera, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, del equipo de gobierno, bueno, ¿cuál es su valoración acerca de lo que acaban de decir los ciudadanos? Bueno, pues la valoración es que tenemos un buen servicio de autobuses urbanos, en general. De acuerdo, es un servicio que ahora mismo, como habéis dicho antes, tiene una plantilla de 28 autobuses, con 22 vehículos permanentemente en la calle, y con una diferencia, por ejemplo, con ciudades de nuestro entorno y parecidas a nosotros, como es Ávila, en la que realmente lo que tienen en la calle es la mitad de los servicios que tenemos nosotros, que son 11 vehículos. Quiero dejar un dato que no habéis dado antes, es que hay un rato de desplazamiento habitante año de 56 personas, de 56 desplazamientos por ciudadano. Esto es aproximadamente el doble de Palencia, por ejemplo, o el doble de Ávila o el doble de Ciudad Real. En Segovia se hace el 14% de los desplazamientos, se hace a través del transporte público. Pero claro, es evidente que un transporte público de estas características pues tiene que estar permanentemente mejorándose, permanentemente vigilado, permanentemente mantenido y permanentemente limpio y en condiciones. Es cierto que puede haber habido alguna pequeña deficiencia, pero la norma general, lo que dice generalmente y lo que están diciendo los usuarios, pues es que el transporte es francamente bueno. Además de ser francamente bueno, hay que tener también en cuenta, y lo digo por el debate a continuación, los costes económicos que conlleva este transporte, en el cual los ciudadanos de Segovia aportamos 2.400.000 euros, además de toda la recaudación que se realiza en los autobuses. Estos 2.400.000 euros lo pagamos entre todos, es decir, los que van en el autobús y los que no. Por eso, de cara a un nuevo pliego, tenemos que mirar que el transporte, aun cuando haya un gasto importante, sea un transporte sostenible, que el Ayuntamiento de Segovia, manteniendo la línea de los impuestos que se están pagando ahora mismo, incluso con la posibilidad de reducirlos, como se está haciendo, se pueda afrontar todas las modificaciones, porque lo fundamental es conseguir un transporte serio, sensato y que desarrolle bien todo lo que es la comunicación dentro de la ciudad de Segovia. Una ciudad que, por cierto, tiene muchas patas hacia distintos sitios como San Lorenzo, como el Carmen, como Nueva Segovia, y que hay que atenderlas a todas. Juan Antonio Miranda, encargado de los temas de tráfico y transportes, como ciudadano, si se colocara en la parada, por ejemplo, de la Plaza de la Artillería, donde ha realizado Noelia Duque la entrevista, ¿qué es lo que respondería sobre su satisfacción o no del servicio de autobuses de Segovia? Bueno, lo primero que respondería sería que los segovianos son un pueblo educado y bastante fácil de contentar.
no ha salido, que hay vehículos que llevan ya 12 años circulando por nuestras calles. Casi no ha salido como de tapadillo el estado en el que algunas de las calles se encuentran y la vibración, por llamarlo suavemente, que se tiene cuando se va en esos vehículos. Un estado que el propio equipo de gobierno reconoce cuando hablan de que los híbridos eléctricos y de de gas natural, pues hay que rechazarlos porque con las características que tienen estas vías, pues el mecanismo saltaría por los aires. Y no ha salido, bueno, sí ha salido en cierta manera cuando se hablaba de falta de comunicación transversal. No ha salido el desequilibrio que nosotros hemos apreciado que existe en la red. Nosotros creemos que tiene que haber, lo primero que hay que hacer para que, sobre todo para el transporte público de dentro de los próximos 10 años, o sea que estamos en el 2017, pues hasta 16, cuando salga el 17, pues hasta el 2027, ya habrá pasado el 2020, seguiremos con los mismos autobuses. Pues es que si vemos, bueno, hay uno de los planos que salieron, lo tengo por aquí, hay una elipse que está falta de comunicación. Hay una serie de barrios que nos gusta decir las cosas que son buenas y las que no lo son también. Hay en la zona este de la ciudad, la zona de los barrios nuevos, Nueva Segovia, La Albuera, Villa y Tierra, están muy bien dotados y sí, con la idea que se ha dicho, ¿no?, de que todos van a la plaza, casi todos van a la plaza de Colón, quitando la línea 6 y la línea 4 y las del AVE, prácticamente pues todas hacen ese recorrido final. Entonces pensamos que habría que intentar, porque la ciudad está ahora descompensada. Hay la ciudad vieja y no tan vieja, como es José Zorrilla, es el barrio Santo Tomás, es Santa Eulalia, es El Salvador, es San Millán, pues no tienen autobuses, no los tienen a mano. Y hay otras que sí, entonces habría que, sin quitar lo que hay, por supuesto, pero ir completando la red que tenemos y que impide que calles tan importantes como José Zorrilla, que creo que es una de las calles más comercial y con más habitantes que hay en la ciudad, pues no tiene autobuses en este momento. O sea, si hubiese un plan de peatonalizarla a largo plazo, como se ha hablado en algunas ocasiones, pues la manera de peatonalizar es sustituir el vehículo privado por un vehículo público, y en este instante no lo encontramos. Yo creo, no sé si luego, solo quiero contestar eso ahora porque no quería soltar todo el speech. Efectivamente, consumimos absolutamente todo el tiempo. Le voy a dar la palabra en unos minutos porque vamos a ir a publicidad y volvemos rápidamente. Estamos en Enfoque de Actualidad. Hablamos hoy del servicio de autobuses urbanos, de autobuses de viajeros en la ciudad de Segovia. Era su turno el portavoz del equipo del gobierno, Alfonso Reguera. Una cuestión previa. ¿Cuándo se va a publicar, cuándo se va a sacar a la luz el pliego de condiciones? ¿Y para cuándo entraría el servicio definitivamente en el año próximo? ¿Pero para qué fecha está prevista? Bueno, la fecha de entrada en servicio del nuevo pliego después de la adjudicación o de las nuevas condiciones estaría prevista en torno a mediados del próximo año. El pliego está prácticamente terminado. Se ha retrasado un poco, en concreto, porque nosotros en el mes de julio, hablamos con los grupos y les decimos que hagan sus propuestas, pero a excepción de Izquierda Unida, el resto de grupos les hemos tenido que requerir en el mes de septiembre para que nos mandaran sus propuestas. Y nos ha parecido muy bien porque nos hemos enterado de ellas a través de la prensa en vez de a través de los medios, a través de los sistemas habituales del ayuntamiento. Bueno, yo quiero hacer un planteamiento. El nuevo planteamiento del transporte público no es baladí. Es decir, nos hemos puesto nosotros en una mesa y hemos hecho que nos lo hemos inventado. Se ha hecho un estudio enormemente serio, con muchísimos datos,
con gente personalmente metida dentro de los autobuses y en las paradas, hablando con la gente. Sabemos en este momento, por ejemplo, datos tan baladís o tan interesantes como que la gente de Ontoria normalmente se acerca a Segovia a comprar al Mercadona del cuartel de la Guardia Civil por las subidas y bajadas del autobús, o que la gente de Zamarramala tiende mucho más a ir hacia la Plaza Mayor. Todo esto se ha compaginado en una propuesta de servicios que puede ser modificable, efectivamente, pero es una propuesta que incrementa el servicio en los barrios de Nueva Segovia, San Lorenzo, El Carmen, de 15 a 20 minutos, que era antes, o de 15 a 30 minutos, entre 8 y 10 minutos. Se compaginan los autobuses, por ejemplo, que es una de las grandes peticiones del barrio de San Lorenzo. Los horarios siempre van a ser los mismos, a hora puntual, media hora y los cuartos, de tal manera que todo el mundo va a saber qué es lo que va a pasar, y se influye directamente en todas estas cuestiones que precisamente los ciudadanos de Segovia están diciendo: mantenimiento, limpieza, etcétera, etcétera, etcétera. Las calles, pues las calles se van a rehacer. Estamos ahora mismo en la Avenida de la Constitución, que es una calle por la que pasan bastantes autobuses, pero no hemos venido a hablar de calles. Hemos venido a hablar de autobuses. Y es cierto que en la ciudad de Segovia, no por el suelo, que es lo que dice el señor Miranda, sino por la estructura de cuestas de la ciudad, los transportes híbridos resulta que en vez de llevar a un ahorro de combustible de un 40%, no llevan a un ahorro de combustible de más de un 10%. Y la inversión se multiplica. Volvemos otra vez a lo mismo. Es decir, tiene que haber un componente económico que haga sostenible dentro de lo posible el servicio, porque el servicio no lo pagan solamente la gente que va en él, sino que lo pagamos con los impuestos de todos los segovianos. Hemos escuchado antes a Juan Antonio Miranda, que se refería a la calle de José Zorrilla, por ejemplo, que se quedaba sin servicio, pero yo recuerdo cuando se debatía sobre estos temas, como en su calidad de arquitecto también hacía una aportación desde el Colegio de Arquitectos en cuanto a el transporte en el casco histórico de la ciudad. Precisamente uno de las personas que ha sido preguntada en la calle decía: bueno, aquí confluye todo en el kilómetro cero. Ese kilómetro cero es la agencia tributaria, donde a veces se reúnen varios autobuses. ¿Cómo contemplan ustedes ese tema? Sí, bueno, vamos a ver, yo primero quería hacer una pequeña respuesta a una entradilla. Estamos acostumbrados a la rueda de prensa del equipo de gobierno y nunca decimos que trabajan de cara al escaparate, es un medio de comunicación. Nosotros seguimos esperando el borrador que se nos prometió que estaría para el 30 de agosto. Estamos ya casi a 30 de septiembre y nada. Luego quedan los 6 meses en los que se supone que vamos a tardar en contratar, que será para mayo, y luego quedan los otros 6 meses de los autobuses que ahora no existen, que habrá que hacerlo. O sea que yo más que a mediados del 2017, pero que será a finales de 2017 o para Navidad o Año Nuevo del 2018. Pero vamos, eso me quiero olvidar de esos temas. Pensamos que lo que hay que hacer es más inversión y menos indemnizaciones. Ese es un tema, o sea, no podemos andar pensando en que esto es un coste económico. Segovia tiene que tener el transporte público que necesita. Por ejemplo, la estación del AVE está donde está. Los segovianos no la han puesto allí, está allí y hay que llegar a ella. Y no nos podemos permitir el que haya una ciudad de espaldas a ella. Por eso proponemos que se mantengan esas 2 líneas, que esos autobuses en concreto tengan unas características. No puede ser que se tarde 22 minutos en llegar en autobús a la estación, y más que se va a tardar, porque si ahora cogemos, en lugar de 2 líneas que van directamente, como 2 cuchillos van hacia la estación, quitamos uno de los cuchillos y el otro cuchillo le dedicamos a ir paseando, haciendo izquierda y luego derecha, pues va a tardar, en vez de 22, pues 28 minutos. Y eso es así, y eso es una realidad. Por eso proponemos que la línea de la 11 y la 12 tienen que seguir estando. También proponemos una ligera modificación en la línea 1 de unos 500 metros más de recorrido, es decir, un 8% más de ese recorrido, para dar a la parte baja del barrio de Villa y Tierra el servicio. Y con esa zona y el 5 consideramos que está perfectamente asistido. También hemos dicho que queremos una línea 7 comercial. La línea 7, lo que no sabe la gente es que en el proyecto que hay ahora tiene una extensión de 15 kilómetros 390 metros. Nosotros proponemos una que
recorriendo todo el polígono del Cerro y los centros comerciales, pues en el momento que sale de ese polígono se mete directamente hacia José Zorrilla, recorre José Zorrilla y vuelve por Independencia y la avenida Acueducto o por donde se quiera. Es un bucle para subir por el Paseo Nuevo y eso son 8.500 metros, o sea que nos ahorramos como casi 7 kilómetros en cada recorrido. También queremos que la línea 9, que es la sociosanitaria, porque aquí decimos, se está justificando la nueva, yo la sigo llamando 9 para no confundir a los espectadores, ¿no? La 9 es la del casco antiguo y debería de seguir llamándose la línea 9. Y la 8, que ahora se desdobla, pues 8A y 8B, y nos parece correcto, pero no andar cambiando de terminologías. Entonces esa línea 9, que cogemos el mismo recorrido que tenía, pero lo ampliamos al Hospital General, que es una necesidad imperiosa para que todo el mundo pueda, no solamente cuando tiene que ir a consulta, cuando tiene que ir a que hay un familiar que está allí ingresado, tiene que visitarles, o sea que tienen bastante más entidad, por ejemplo, que el Hospital de la Misericordia. Y también nos acercamos, hay que acercar la línea al ambulatorio de Vía Roma, porque es el que da servicio a las personas que están allí. Esa línea, la modificación son 500 metros entre lo que ellos proponen y la nuestra, con la diferencia de que la nuestra va por calles más o menos en Segovia y Cuestas, pero la cuesta del Pozo de las Nieves creo que está dentro del ranking de las peor situadas, de las que tienen un peor invierno, por eso su nombre, y además pues como alejada del casco. También quiero decir que los autobuses tienen que ser de acuerdo a la ciudad que es, o sea, Segovia es como es, tiene el suelo que tiene y tiene las calles que tiene. Entonces un autobús de 10 metros como los tenemos, pues pesa 12.000 kilos, de ahí para arriba, 12.000, 13.000. Y un microbús, pues están los 4.000. Significa que cada vez que pasa un autobús es como si fuesen 3 microbuses uno encima del otro pasando. Y luego tenemos las calles que tenemos, como se encuentran. Entonces, eso hay que intentar compaginarlo. Creemos que con esas variaciones a nosotros nos parece bien. La línea 2, la línea 3... la línea 4, la línea 8 que no sube al casco y la línea 6, pues sí que pueden ser unos autobuses más grandes porque las calles por las que van pues son correctas para ellos, ¿no? y la maniobrabilidad está bien. Y en concreto, en los pliegos de condiciones, pues hay que incluir cláusulas que hasta ahora, si están incluidas, no se han cumplido. Porque... Si le parece, hablamos, para que le dé tiempo también a Alfonso Reguera a ir respondiendo. Ahora mismo podemos hablar de ese tema. Hemos comentado con la cámara o sin cámara, con las cámaras apagadas, que en realidad tampoco hay una gran diferencia en todas las opiniones tanto de los grupos políticos, que lo comentaban de los otros grupos de la oposición, como del grupo mayoritario, del grupo popular. ¿Hay algún matiz? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, están dispuestos a asumir desde el equipo de gobierno pues, solicitudes como la que nos estaba comentando ahora Juan Antonio Miranda, de alguna línea, por ejemplo, 500 metros más, 500 metros menos, añadir o no retirar la línea al AVE desde la Plaza de la Artillería, o hacer un servicio mucho más ligero al recinto histórico y no tener que estar en obras en el recinto histórico cada determinado tiempo, porque las toneladas a las que se refería el señor Miranda hunden el pavimento? Bueno, aquí hay que hablar de muchas cosas. En primer lugar, y vamos a hablar de las propuestas. Ha habido una cosa que no he entendido, que es cuando ha dicho usted que hay que cambiar inversión por indemnización, que no sé realmente a qué se refiere. Pero bueno, la inversión normalmente quien la hace es la empresa
y nosotros lo que hacemos es pagarle la amortización mes a mes de esa inversión. No sé si se refiere a eso o a otra cosa. Pero bueno, vamos a ver. La línea 1, nosotros consideramos ahora mismo que la zona del Palo está bien abastecida por las líneas que suben a Nueva Segovia, y va a tener incluso más vehículos y más frecuencia que la que tiene actualmente, que es una línea finalista con muy poquita ocupación y con un alto coste. Y nosotros la vamos a unir con la de Nueva Segovia y realmente van a tener el mismo servicio más, además pudiendo ir a Nueva Segovia, que actualmente no podrían ir. Algún día la Junta de Castilla y León construirá hoy un centro médico y este personal se tendrá que desplazar hacia él. En cuanto a la línea del casco, dos apreciaciones. Una, la línea que se ha propuesto en el casco es exactamente la que propuso la Asociación de Vecinos. Exactamente la que propuso la Asociación de Vecinos, que lo que querían era conectar todo el casco con la zona de los servicios sanitarios, es decir, con la zona del Hospital de la Misericordia y del ambulatorio de Villarroma. Y aprovechando, pues mire usted, también le damos servicios a los vecinos de San Lorenzo para que puedan tener un vehículo adicional por si necesitan en un momento determinado subir a la plaza. Izquierda Unida decía de parar en un sitio, hacerle la parada, es igual en la plaza que en el Azoguejo, no tiene mayor trascendencia. Sí que no estaríamos de acuerdo, y en este caso habría que indicarle al señor Miranda que el Pozo de las Nieves no se llama porque nieve mucho, sino se llama porque ahí estaba el pozo de nieve con el cual se abastecían de hielo en verano los reyes de España, los señores del Alcázar. La línea 7 comercial, aquí hay un tema crítico y fundamental. Nosotros no entendemos que una línea 7 tenga que abandonar las llegadas a Ontoria, las llegadas a Zamarramala, porque la frecuencia no se va a ver, que para ir a José Zorrilla, en caso de que hubiera que ir en un autobús esto, haya que pasar por el polígono de Ontoria. La línea que va a Ontoria, Zamarramala, por favor, que estoy, sí, por favor. Bueno, pero que la línea 7 comercial esta que proponen ustedes, que vaya por, o sea, que entiendo que es una línea totalmente nueva. No, la línea 7 existe ahora. Bueno, y va y sube a Colón. Pero ustedes la proponen una 7 que es totalmente diferente. Bueno, vamos a ver. La línea 7, que yo sepa, usted propone que pase por los polígonos, que vaya al centro comercial, que atraviese las zonas peatonales de Fernández de la Albeda. Yo creo que les debe de preguntar ustedes a los comerciantes a ver si a ellos les hace gracia que un autobús urbano pase por una calle peatonal, porque yo, desde luego, en Segovia sí que lo hemos visto por una circunstancia muy especial, no se va a volver a ver, pero le pongo el ejemplo que yo no les veo en la calle Santiago de Valladolid, no les veo en las calles centrales ni de Ávila, ni de Burgos, ni de León. Simplemente las calles peatonales son calles dedicadas al comercio y las paradas de autobús urbano están alrededor de esas calles, que es lo mismo que pasa en José Zorrilla. Pero además quiero decir una cosa, usted se ha planteado, que yo creo que no, que en José Zorrilla hay 17 pasos elevados. ¿Cómo vamos a llevar al personal? ¿Atado con una cuerda, con el cinturón de seguridad al asiento, con airbag portátiles? Porque es imposible que por allí pueda bajar un autobús y el desgaste del autobús que tendría por allí es enorme. Pero además le quiero decir una cosa, que José Zorrilla es una de las zonas, y cuando usted dice, hay una zona en el medio, efectivamente, hay zonas en el medio en las que no llega el autobús. Pero desde las paradas de autobús, como es el caso de José Zorrilla, desde la más lejana de las dos líneas laterales, bien de la Avenida de la Constitución o bien del eje de Ezequiel González, se tarda un máximo de 5 minutos en llegar a José Zorrilla. Y desde la que está más cerca se tardan 2 minutos. Esto no me lo he inventado yo, entra usted en Google, pica en un lado, pica en otro, dice transporte peatonal, andando, ¿cuánto se tarda de aquí a aquí? Desde la parada José Zorrilla, le dice exactamente el tiempo que se tarda. Por tanto, no parece que esa línea, esa extraña línea comercial que ustedes pretenden, pues pueda tener sentido. Aparte de que este tema de los microbuses y de atender el casco histórico con microbuses en vez de con los buses ordinarios, quiere decir que en determinadas horas del día no se cubriría la demanda. Por tanto, habría que duplicar el número de vehículos, habría que duplicar el número de trabajadores, habría que duplicar el número de viajes y, por tanto, habría que duplicar el coste de los servicios.
Es decir, si ustedes que tanto se quejan de la subida de impuestos, lo que tienen que definirse es si para eso están dispuestos a firmar una subida de impuestos o una subida de los billetes para poder financiar eso. Porque nos estamos yendo, si aceptamos todas sus propuestas, a un coste del servicio en torno a los 6-7 millones. Solamente la línea 11, la línea del AVE, para poder llegar en un servicio no puntual, sino en un servicio periódico, se necesitarían entre 3 y 4 autobuses. Cada autobús mensualmente viene costando aproximadamente en amortización, en malgastos, etcétera, etcétera, en torno a 170.000 euros al ayuntamiento. Entonces multiplique usted por 4 y dígame si están ustedes dispuestos a asumir eso. En cuanto a la línea 11, y ya termino, y la línea 12 del AVE, desde que nosotros llevamos aquí, y ya desde el año 2010, en que yo tuve la suerte o la casualidad de ser concejal y de este área, en aquel momento ya se estaban planteando dos dudas en las líneas del AVE. Uno, servicio puntual a entrada o salida de tren, o el servicio periódico. En aquel momento el servicio era puntual porque se podía atender desde las dos líneas para llegar a una hora determinada con un coste determinado. Renfe ha ido progresivamente ampliando las líneas, abriéndose nuevos tramos del AVE, cada vez hay más paradas y estamos en un momento en que hay que optar ya directamente desde el punto de vista del equipo de gobierno y del estudio por un servicio cada 15 minutos. Cada 15 minutos. Ese servicio cada 15 minutos necesita 4 autobuses en la línea 11, que es, hay que decirlo claramente, en la que van en torno al 80% de los segovianos. Todos los que tienen un abono, y llegan al AVE. Y se necesitarían al menos otros 3, y diríamos que para hacerlo bien 4 más en la línea del Azoguejo. Y los vecinos de San Lorenzo, a los que todo el mundo parece que ahora se acuerdan de ellos, pero no para hacer el Instituto de San Lorenzo, sino para el tema del transporte público, resulta que tienen que subirse andando hasta el Azoguejo. Y no sería más fácil coger la línea circular y hacer un transbordo en la Plaza de Toros para coger la otra línea y cogerla desde la puerta de su casa y no tenerse que subir andando al Azoguejo. Bueno, pues a lo mejor son planteamientos que hay que verles de otra manera. Para el tiempo que nos queda, sí que les agradecería que las respuestas fueran mucho más cortas. Tiene usted la palabra si quiere responder. Sí, quiero decir, en realidad, con otras palabras, lo que nos ha dicho es que el ayuntamiento renuncia a dar el servicio que Segovia se merece para el AVE, renuncia al servicio del Hospital General, porque hay que darlo al Hospital de la Misericordia. Todos los segovianos, imagino que poniendo los dos platillos, creo que las visitas que por desgracia hay que hacer están más en el Hospital General que en el Hospital de la Misericordia, basándose en no sé qué historia. Por cierto, todos esos datos que dice siguen siendo de su propiedad privada, porque nosotros, el resto de la oposición, ese estudio que se hizo y que nos imaginamos que ya está acabado y que da todos esos datos, sigue estando cerrado a cal y canto, porque no nos lo facilitan. Esa es la postura de potenciar la colaboración, desde la que se les estamos dando estas ideas. Lo de que hay unos vados en José Zorrilla y en el resto, en el Padre Claret, no solamente hay vados, hay zonas, digamos, de relieve acentuado. No lo entendemos. Nosotros, el número de los metros, porque también se olvida de decir que la línea 14 desaparece. Al final, la suma de estas cosas ahí va a haber menos kilómetros. Y si esas 7 que ustedes proponen, y que debería de mirársela, porque se da un verdadero paseo por los barrios, cuando hay que ir a los polígonos hay que dar un paseo antes por todos los barrios, cuando también se puede hacer transbordos desde esas zonas más que en ningún sitio, porque para eso no se utilizan los transbordos. Ahora cuando una persona coge el autobús en el Azoguejo o en comisaría, estamos del orden de más de 20 minutos para llegar al AVE. Muchísimas gracias. Tiene 30 segundos porque estamos acabando, posiblemente
volvamos a abordar este tema cuando esté ya el pliego en la calle, que por cierto no nos ha dicho la fecha. Pues estábamos esperando, tendremos posiblemente a primeros de mes que viene una reunión para hablar de estos temas, del tema sobre todo de la línea 11, porque es una decisión que hay que tomar y que tiene que ser una decisión colectiva. ¿De acuerdo? Entonces entendemos que en otras cosas no, pero que en la línea 11 todos los partidos y todos los grupos políticos presentan este tema. Hay que explicar claramente por qué. En 30 segundos. En José Zorrilla no hay... Menos todavía que tengo que... En José Zorrilla no hay un vado, hay 17. Y es imposible el que la línea, en que un autobús vaya saltando por ahí. Vados y baches ahí. Muchísimas gracias. Se nos queda muy corto el tiempo para hablar del pliego del transporte urbano de viajeros de Segovia capital. Posiblemente volvamos de nuevo cuando esté el pliego en la calle, cuando veamos la posibilidad de ver qué opciones finalmente son las que salen adelante para dárselas a conocer a todos ustedes, también a través de nuestros servicios informativos, y emplazarles hasta el próximo miércoles en un nuevo programa de Enfoque de Actualidad. Muy buenas noches.